Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente tratando de contribuir con un granito de arena al pueblo de Dios, refrescando el conocimiento a todos aquellos líderes que de alguna manera están enfrascados en la obra de Dios y no han podido detenerse aquí a mirar las profecías y lo que va a pasar en los próximos tiempos. Nos estamos fijando en la Biblia. Todo lo que estamos hablando es bíblicamente, nunca estamos dando nuestra opinión, sino lo que dice la Escritura y contribuyendo, como ya les digo, con un granito de arena. Para aquellas personas que no nos conozcan o no conozcan el Evangelio, es tratando de advertirles que se arrepientan, que vienen juicios mayores, será más difícil, es la gran tribulación, es el plan y el propósito de Dios para restaurar todas las cosas con Israel, que estaban escritas en el libro de Daniel en las 70 semanas. Y aquí estamos retomando nuevamente las clases que estuvimos dando anteriormente. Nos quedamos, el título es Entendiendo la visión de Dios para Israel y para la iglesia. Nos quedamos por allá en Mateo 24, hablando acerca de Jesús, en el verso 15, que era una tribulación la que venía a la tierra bastante grande. Él la describe como una tribulación como la que nunca ha habido. Dice, estoy empezando en el verso 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Hablábamos en el anterior que del verso 3 al verso 14 le está hablando a Israel acerca de plagas, enfermedades y que habrían falsos anticristos, habrían terremotos, y ya eso lo hemos señalado lo que ha ocurrido. Pero ya en el verso 15 Jesús estaba hablando acerca de la gran tribulación, y la señal sería la abominación desoladora que habló Daniel. Dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló Daniel, el que lee entienda, dice verso 20, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Cuando se habla de reposo es que se está dirigiendo al pueblo y a la nación israelita. No se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia no guarda el día de reposo. La iglesia es salvo por la gracia de Jesucristo, no por guardar la ley ni por el día de reposo. Dice, porque el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de algo, para él está agrandando la palabra como algo difícil que viene a la tierra. Y esto es lo que estamos tratando de señalar a aquellas personas que no conozcan a Cristo. Por favor, acepten a Cristo, porque lo que viene a la tierra, anunciado por el propio Jesús, no es cosa fácil. Esto está en Mateo 24, 15 al 22. Si aquellos días no fueran acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Vamos a aclarar Mateo 24 y 25, porque muchos cristianos se aplican textos aquí. He escuchado inclusive predicaciones, y no es para la iglesia, no tiene nada que ver con el rapto. Mateo 24 y 25 está hablando a los judíos y a las naciones gentiles que para aquel entonces, que ayuden a Israel, serán salvos aquellas personas, ayudando a Israel. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, Dios lo salvará de ese juicio. Aclarando eso de Mateo 24 y 25, estoy en el verso 37. Dice el Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, Noé entró en la salvación
mas el mundo quedó fuera para juicio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos en muerte, en juicio, en algo que no tiene bendición ninguna. Así será también la venida del Hijo del Hombre, así lo ilustra el Señor. Es decir, que las personas van a estar entretenidas en su fiesta, en su borrachera y en cosas así. Entonces el Señor aparecerá. Estarán dos en el campo, dice el verso 40, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Vuelvo a repetir, muchas personas han predicado que esto tiene que ver con el rapto de la iglesia, uno será tomado y el otro dejado. Pero no es así. El que será tomado es como en los días de Noé, fue el juicio sobre ellos y los destruyó. Esas personas que serán tomadas será para destrucción, y los que serán dejados es para que entren a la vida eterna con la promesa de Israel acá en la tierra. Algunos me dirán, pero yo aprendí así, ¿cómo es eso posible? Miren lo que dice Isaías 4, del 2 al 4. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y la gloria y el fruto de la tierra, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, a los que quedaren en la tierra. Uno será tomado, dice allá en Mateo, para juicio, el otro dejado. El que quede en la tierra, dice el verso 3, y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que estén en Jerusalén serán registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, es decir, la gran tribulación, de medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Se está refiriendo a la gran tribulación. Los que quedaren en la tierra van a vivir en Jerusalén con el Señor. El que sea tomado va para juicio eterno. Una vez aclarado esto está en Isaías 4 del 2 al 5, lo repito. Una vez aclarado esto, ya me queda la tranquilidad que lo hemos dicho. Bueno, decía en la clase pasada que todo el libro de Daniel está saturado de información acerca de la gran tribulación, de la cual habló Jesús. El libro de Daniel habla del poder político y económico, en manos de quién estará. Hay información del anticristo y cómo va a ser su reinado, la información sobre Israel, sus ancianos y qué posturas tomarán. Habrá información sobre los gentiles. Entonces arrancamos con el Daniel capítulo 2, acerca de la estatua de Nabucodonosor. Todos conocemos el sueño que tuvo Nabucodonosor, donde después llamó a astrólogos y adivinos y no le pudieron contestar esto, y él dictó sentencia de muerte sobre todas aquellas personas que no le pudieron responder. Y entonces Daniel fue y le pidió a Dios que le diera una revelación, y le explicó el sueño de Nabucodonosor. Estoy en el verso 32 del capítulo 2. La cabeza de la imagen de oro era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Salto al 43. Así como viste hierro mezclado con el barro, se mezclarán estos 10 reyes en alianza. Es decir, que lo pronto que debemos de ver, más o menos ahí, la iglesia, porque la iglesia está a punto de ser trasladada para que Dios continúe con las 70 semanas de Daniel, que la iglesia no se menciona aquí, puesto que esto es una profecía al pueblo de Israel, a los judíos,
Y la iglesia es un misterio según Efesios 3, porque nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo, y fue precisamente en Cristo que fueron juzgados nuestros pecados, pero el pecado que va a ser juzgado en la gran tribulación va a ser la soberbia, cuya soberbia está en Ezequiel 28 y Isaías 14 acerca del diablo, cuando se hace mención a Satanás. Precisamente quiso ser igual a Dios, y esa soberbia lo trajo a este pecado que Dios le va a hacer juicio final también al hombre por haber comido la manzana y haber sido desobediente, y tuvo muerte como juicio. Y aquel que no se arrepiente y no crea en Jesucristo en este tiempo va a pasar a esta gran tribulación que es, se diría que infernal. Bueno, decía que estos 10 reyes van a estar en una alianza, y de buena primera aparecerá el Señor y lo va a destruir. Pero lo más importante es que está hablando de una alianza de 10 reyes, y de ahí va a surgir el anticristo. Es decir, él va a estar reinando sobre estos 10 reyes que van a tomar el poder político económico. ¿Quiénes son? Creemos que son 5 gobiernos europeos y 5 gobiernos islámicos. No estamos claros porque la escritura hace referencia a algunas, pero no podemos estar claros. El Señor no lo ha dicho y nos abstenemos de esa enseñanza. Dice el verso 23, perdón, estamos en el capítulo ya 7. Estos 10 reyes que gobernarán con el anticristo con poder político económico, estamos en el 7:23. Así dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, otro reino, y a toda la tierra devorará y trillará. Eso está en Apocalipsis 13, el anticristo tomando guerra contra toda la tierra. Están los sellos, las copas y demás de la ira desatándose en la tierra, y esto será una gran guerra que habrá, química, bacteriológica. Esto va a ser tremendo para ese entonces. Bueno, toda la tierra será devorada y trillada, y despedazará a este rey. Y los 10 cuernos significan que habrán 10 reyes, se levantarán 10 reyes. Esto ya le dije que está en Apocalipsis también 17:12. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A estos 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio de gran tribulación. Apocalipsis 12:14 y 13 del 5 al 6. Pero estamos mencionando el capítulo 7 de Daniel, que nos está hablando que son 10 reyes, el anticristo va a estar ahí, y habrá una alianza política económica muy importante. Daniel 11, capítulo 11, habla del anticristo y cómo engañará al pueblo de Israel, y lo que harán los ancianos de Israel. Estamos en el verso 31. Y si se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá a la abominación desoladora, que habló Daniel en el capítulo 9:27, y habla en 12:11, y habló Jesús en Mateo 24:15. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Es decir, con palabras envuelta en miel va a engañar a los violadores del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios con Israel. Estos son a los israelitas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versos 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y en ese entonces van a predicar el evangelio del reino.
El rey no es que el Señor viene, el Mesías. El rey viene, el rey que está profetizado en el Antiguo Testamento. El rey que Dios prometió en 2 de Samuel 7 a Daniel, que le dijo que de él saldría un reino eterno. Ese reino eterno que está en Isaías 9. Dios eterno, precisamente, admirable, consejero, Dios fuerte. Ese rey es el que van a estar anunciando en ese entonces los israelitas, conociendo las escrituras y predicando. Como se ve ahí, no está la iglesia. Gracias a Dios la iglesia está con el Señor, porque eso es un juicio, como ya le decía, a los soberbios que no han sido justificados en la sangre del Cordero. Y dice, por algunos días caerán a espada y a fuego. Todo Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19 está narrando de estos juicios, como estos siervos de Dios van a estar como los 144,000 predicando, y las naciones van a estar predicando. En aquel entonces le estarán poniendo la marca de la bestia a aquellos que no crean, y estarán 2 testigos predicando el evangelio, los cuales el mundo se alegrará y hará fiesta cuando los maten, más el Señor los levantará. Todo eso está en la escritura en Apocalipsis. En algún momento lo vamos a hablar para refrescar un poco todas esas cosas. Dice, por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Versos 34, y en su caída será ayudado de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Es decir, algunas personas que se juntarán. Y esto creo que se está refiriendo al pueblo gentil. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11, 31 al 35. Daniel capítulo 3 nos está hablando donde los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego, precisamente porque no querían obedecer al rey, en este caso adorarlo. Entonces dice el verso 28, Dios envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Asimismo va a ser para el pueblo de Israel en la gran tribulación, que no escogieron adorar a la bestia, sino adorar a su Señor. Esto es tipo de Israel. El capítulo 3 de Daniel, el horno de fuego. También tipo de Israel es Daniel en el foso de los leones, donde el ángel de Jehová lo preservó y lo guardó, así como los 3 jóvenes hebreos. Esto está en Daniel 6, 22. Como se ha podido apreciar, todas estas profecías de Daniel y de Mateo 24 y 25 y Apocalipsis, a partir del capítulo 6, son para Israel y las naciones gentiles. Nunca la iglesia se ha mencionado ni se mencionará aquí en la gran tribulación, ya que este evento será un juicio que está dirigido a la soberbia del hombre, anunciada en Isaías 2. Dice Isaías 2, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo y sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2 del 5 al 22. Pero ¿por qué la iglesia no ha de estar? Bueno, como ustedes saben, hemos estado hablando que las profecías a Daniel fueron acerca del pueblo de Israel, cuando Daniel preguntó que cuándo se iban a cumplir los 70 años de que habló Jeremías. Y él le dijo, 70 años están dirigidos sobre tu pueblo para quitar la ira, la prevaricación del pecado y poner el juicio eterno de Dios, es decir, un reinado eterno. Y también Jesús lo afirmó en Mateo 24:15. Este reinado era simplemente una promesa de Dios a Abraham de una tierra y un reino a David, que se va a cumplir ese reinado en
la eternidad después del juicio de la gran tribulación. Ese juicio de gran tribulación es aquellos países y aquellas naciones, incluyendo Israel, que han desobedecido a Dios, y Él va a juzgar la soberbia. Pero es que el cristiano surge el misterio, como le decía en Efesios 3, este misterio que no se esperaba a Israel, pues ha sido piedra de tropiezo Cristo para ellos. Al morir en la cruz su rey, ellos no entienden que eso haya sucedido, por tanto lo miran como un profeta y no lo miran como el Cordero de Dios. Y mucho menos que no se haya cumplido la última semana, que son los 7 años que faltan para que el pueblo de Israel tome todas las promesas que Dios le había prometido. Pero es que Dios paró el reloj profético ahí para tratar con los gentiles y hacer la iglesia. Hasta que no entre todos los gentiles en Romanos 11, no será restablecido otra vez el reino con Israel. Echando a un lado la teología de reemplazo que tratan de explicar algunas personas, que la iglesia está sustituyendo a Israel. Eso no es cierto, porque la escritura en Romanos 11 está explicando bien claro que luego de que entre el último de los gentiles otra vez será restaurado toda la nación de Israel, porque los dones de Dios son irrevocables, y cuando Dios dice una cosa no puede sustituirla por otra. Israel va a heredar la tierra y va a tener su rey. La iglesia es un misterio donde va a vivir con Cristo en el cielo, porque la ciudadanía de la iglesia está en los cielos. No está en la tierra, no tiene por qué pasar ese juicio, porque ya ha sido justificado en Cristo. Dice Romanos 5, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si antes éramos enemigos y él nos reconcilió cuando éramos enemigos, y ya justificado, ¿cómo vamos a volver la iglesia a ser celebrado un juicio sobre ella? ¿Cómo la iglesia va a vivir en la tierra para recibir ese juicio de la gran tribulación? Ese juicio es incluido en el Antiguo Testamento en todo momento a Israel y las naciones por haber sido desobedientes. Pero la iglesia ha sido justificada en Cristo Jesús. Dios me los bendiga y gracias por su atención.